sin hablar en voz alta, ore que Dios nos hable a todos. Filipenses capítulo 3. La porción de Filipenses capítulo 3 no es solamente por dar un florilegio o solamente por una ponderación de un capítulo y que se oiga bonito, pero esto es la verdad. Filipenses 3 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Hermano, la palabra de Dios es toda grande. Amén. Estoy de acuerdo, pero hay capítulos que resaltan. Les voy a dar una prueba. Deme cualquier capítulo, no libro, sino capítulo. Claro, tiene que decir el libro, pero el capítulo, cualquier capítulo del Antiguo Testamento famoso por su grandeza que resalta. Deuteronomio 6, correcto. Éxodo 20, ¿qué hay allí? La ley moral, los 10 mandamientos, que son el cuadro, el meollo principal de donde parte todo. Otro capítulo, Isaías 53, Salmo 23, entre otros salmos. Génesis 3, la caída del hombre. Esos son capítulos señalados por su grandeza. Y en mi opinión, Filipenses 3 es uno de los más grandes, y van a ver por qué, en el Nuevo Testamento. Conozcámoslo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ese lo tengo que explicar por adelantado. 11. Léalo conmigo, el 11.
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dos cosas. Pablo no está diciendo que no va a resucitar con los muertos en Cristo. Lo que está diciendo es, si me toca la experiencia de morir antes que Cristo venga y que resucite a los muertos, de entre los cuales yo resucitaré, si en alguna manera, y si no, ya lo explica después, pero se refiere a eso. Y la parte más bonita es cuando dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué no dice allí de los muertos, sino de entre los muertos? ¿Cuántos saben la respuesta? No me lo digan, pero levanten la mano los que saben la respuesta. Gracias. Pocos. Ahorita van a decir, sí la sabía yo. Cuando los cristianos resuciten es cuando Cristo va a venir. Y no, cuando Cristo venga, no se van a levantar todos los cuerpos de todos los muertos que están sepultados y que prácticamente de la inmensa mayoría de ellos no quedan dígalo, ni rastro. No se van a levantar todos los muertos. Hay una resurrección posterior, hay una resurrección después del milenio. Por eso dice en Apocalipsis, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es parte de la gran profecía del Apocalipsis. Los que van a resucitar a la venida de Cristo son los que murieron con Cristo en la vida y en el corazón antes de la venida de Cristo. Y por eso Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabía usted que si usted es cristiano y le toca morir, porque le traigo noticias tristes, usted y yo vamos a morir? Si Cristo no viene antes, y si Cristo viene antes de nuestra muerte, ¿qué va a ser nuestra experiencia? Transformación total de nuestro cuerpo, porque realmente no se puede penetrar en los cielos. Hay una ley bíblica, teológica, profética que dice, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Para entrar al cielo tienes que entrar con cuerpos transformados. Pero como no moriste a la venida de Cristo, entonces Él en vida, dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta. No habrá ninguna trompeta con un sonido emitido tan limpio, tan elegante. Yo me lo imagino como cuando se rompe con un instrumento delgadito, un nylon muy especial cuando se rompe. Y hay personas, varones y damas, que tienen voces de trompeta en ese sentido, que es un toque muy fino, que aunque es potente y fuerte y se escucha en todas partes, el oído lo asimila, lo disfruta. ¿Han oído tocar a un buen militar la corneta, se llama? En este caso, ¿han oído el fino tocar bueno, ya no me quiero meter en ese campo, pero se tocará la trompeta y es increíble, hermanos. Cosas tremendas nos esperan, experiencias de las cuales usted y yo no tenemos ni idea, pero la resurrección nos va a preparar. Y Pablo dice, si en alguna manera me tocara experimentar la resurrección, ¿y saben una cosa? Le va a tocar, porque Pablo murió.
Así que eso que él decía le va a tocar. Llegó a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Qué humildad tan hermosa. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esta palabra asido viene de asir, y asir significa esto: agarrarse de algo. Asir es uno de los verbos más difíciles. Conjúguemelo en primera persona. ¿Yo aso? No, porque la carne es la que se asa. Así decía yo también. Lo investigué un poquito, por eso lo sé. Asgo. Dice un poeta: asgo la tierra y digo, ¿qué es el hombre? Asgo la tierra. A-S-G-O. Rara conjugación. Yo me asgo de Cristo, sería. Pero ahí no lo está usando así, sino está diciendo: para lo cual fui también asido. Ahora, si tú no tienes cuidado cuando vas leyendo, corres el peligro de leer ácido. Y el ácido del que estamos hablando va con C. Bueno, después otra clase de gramática. Todos juntos el 12, fuerte, como lo está diciendo Pablo. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro ¿qué? Por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. No está hablando de la salvación. Está hablando de una vida madura, está hablando de una recompensa celestial, está hablando de los logros hechos en su vida y después las coronas de victoria, de gracia, de gozo, de gloria incorruptible que recibirá. ¿Se acuerdan cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona? Fíjense con qué certeza hablaba: me está guardada la corona de justicia. Repito el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero déjeme agarrar carrera, como cuando va a levantar, a despegar el avión. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuál? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Este es el corazón. Este es el corazón de este capítulo y de este tema en esta mañana. Otra vez el 13, todos juntos, por favor, repáselo conmigo. ¿Qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Otra vez, léalo con esas pausas. Pero una cosa hago. ¿Cuál? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué más? Y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuál es la meta final? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Levanten la mano todos los que crean que lo pueden decir conmigo de memoria, todo este trocito, desde hermanos hasta el final. Levanten la mano, síganme los buenos. Ya está, vamos a ver. Y los que más o menos vayan despacito para que no nos echen a perder la prueba. Hermanos, ¿listo, hermanos? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya lo aprendieron con un repaso? Otra vez, todos, de memoria. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, fuerte, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, no mire mal a Pablo, no lo mire como arrogante, no lo ve así. Déjeme explicárselo del griego. Así que todos los que somos toteleion, y esa palabra del griego significa maduros, perfeccionados, no perfectos en el sentido absoluto como solo lo es Dios, sino avanzados, perfeccionados. Aquí en esta mañana, y a mí no me toca decir quiénes, no me toca ni podría, hay gente teleión. Hay gente que ha sido perfeccionada en el amor cristiano, hay gente que ha sido perfeccionada en su servicio, en fidelidad, en constancia, que es tan difícil, una de las virtudes más difíciles, constancia. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios? Y eso cuesta mucho. Decir 18 años de pastorado de Raúl Alvarado es fácil, recorrerlos es difícil. Decir 65 años de servicio misionero en México para Harold de Bilbis Bryson, que ya está con el Señor, es fácil decirlo, pero es fácil recorrerlo. Y Pablo dice: así que todos los que somos teleión, perfectos, perfeccionados, maduros, avanzados, expertos en cierto sentido en la vida cristiana, que dice esto mismo, sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, esto es muy difícil lo que sigue. 17. Hermanos, ¿qué dice Pablo? A ver. Véanme, por favor. ¿Cuántos de nosotros? Lo voy a repetir cuando yo regrese al micrófono. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle a alguien: le dije como ilustración a Juan, hermano Juan, imítame, haz las cosas como yo las hago? Fue ilustración, porque yo no lo puedo decir. ¿Y usted? Solo para que midamos hasta dónde llegaba el carácter de este hombre. Y lo escribe para la posteridad, lo escribe para las generaciones. Hermanos, sed, imperativo, sed imitadores de mí. Pero luego yo me pregunto, ¿por qué no lo puedo decir? Ese es mi problema, esa es mi traba. No lo puedo decir en este momento, pero no lo podré decir jamás en toda mi vida. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema?
Pablo acaba de decir que no es perfecto en el sentido de perfección absoluta, pero después dice, ¿notaron eso? En el 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea... A ver, ¿lo notaron o no? El 12. Algunos cerraron su Biblia. Vamos a ver, el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que... Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Que todavía no es, o que no es perfecto. Y luego, ¿qué dice en el 15? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Por fin, Pablo, explícate. ¿Lo comprendemos? El primer perfecto es absoluto, como es Dios, y Pablo no es perfecto. El segundo perfecto es teleión, que significa maduro, perfeccionado, al grado de que tiene la autoridad de decir, sed imitadores de mí, y de decirle a uno de sus alumnos, llamado Timoteo de Listra, decirle, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, espíritu, amor, fe, conducta, pureza. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo como llorando, y créame que ha de haber estado llorando en ese momento, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cerremos el capítulo todos con tromba y tempestad, todos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿de dónde? Con el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Amén por este capítulo, hermanos. Estamos a la mitad del tema, el capítulo leído. Una de las cosas que más me impresionan de este capítulo es que fue escrito en la cárcel, sujeto a una cadena con un soldado romano, 5 horas. Cuando se cumplían las 5 horas, venía otro soldado, liberaba al soldado vigilante y guarda de Pablo, se cambiaban las cadenas y se esposaba, se encadenaba con Pablo por otras 5 horas. Si saca la cuenta, me podrá decir cuántos soldados día y noche en 24 horas lo custodiaban. Saque la cuenta, tenemos tiempo, nos vamos hasta las 2 hoy. 5 soldados. Ok, pero sobra 1 hora, ¿verdad? Entonces uno se iba sin trabajar mucho. Pobres soldados. No, hermano, pobre Pablo. No. Pobres soldados. Tenían que escuchar 5 horas a Pablo. Yo sé que hasta ahorita vamos bien, no he visto ningún párpado pesadito. A veces en los cultos veo a un hermano que está como dirigiendo la música, con esa partecita de maestros encrespan las aguas que dice, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmas las iras del negro. De pronto viene el predicador y grita un grito fuerte y el hermano,
Y para que no se dé cuenta nadie que se despertó de súbito, voltea a ver quién se despertó, ¿verdad? Para hacer la finta. Veo que vamos bien, pero si le sigo por 2 horas, por muy interesante que esté lo que estamos diciendo, nuestro cuerpo se cansa, no aguanta. 5 horas. Tenía que estar viendo el soldado. Esto es real, hermanos. Tenía que estar viendo de reojo los pergaminos de Pablo. Y a lo mejor uno de ellos se dio cuenta cuando Pablo escribió: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está. Cuando estaba escribiendo la carta a Colosenses, y ahí estaba el soldado, firme, pero miren, un ojo al gato y otro a la epístola. Y se lo cambiaban cada 5 horas. Con razón. Más adelante, cuando Pablo escribe a los romanos, donde había estado en la prisión, él les dice: saluden a los de la casa del César. Hermano, se refería a César Flores, a César López, a César Gutiérrez. No. Nadie en el imperio romano se podía llamar César. César no era nombre, el César era un título. Augusto era el nombre, Tiberio era el nombre, César era el título sagrado para ellos. Sin embargo, Pablo dice: saluda a la iglesia que está en la casa de César. En otras palabras, en las narices, como se dice coloquialmente, del César se instaló una iglesia. ¿Y quiénes creen ustedes que componían la mayoría de la iglesia en la casa del César? Perdón. Los soldados y sus familias, como aquel carcelero, que en una sola noche se convirtieron, se terremotearon, les vino un terremoto y bailaron un poquito. Los bautizaron, creyó en Cristo el carcelero y toda su casa. Así que imagínense, tierra que pisaba Pablo. Habría más que decir, pero vamos a regresar al versículo 1. Hagan de cuenta que no ha pasado ni un minuto. Ahora vamos a ir en una carrera de 100 metros planos. Ya está el capítulo leído. Por lo demás, hermanos, gozaos. Una de las palabras predilectas de Pablo, no la voy a explicar en su dimensión total, solo mencióneme otra porción donde él dice que nos gocemos. 4:4 de Filipenses. Gozaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra parte de Filipenses que habla del gozo. Bueno, de las epístolas de Pablo, Primera Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Y hablaba de gozo y de regozo, regocijarse. Regocijarse es tener doble gozo. Y luego dice en el 2, guardaos de los perros. No tengo tiempo para una exposición teológica, pero lo más probable es que estaba hablando de falsos apóstoles y de falsos predicadores. No me lo tomen a vulgaridad ni me lo tomen a mal, pero en este sentido hay muchos perros hablando en todo el mundo, pasándose como ministros de Cristo. Y dice la palabra de Dios, pero no es maravilla, porque aún el diablo se disfraza. ¿Cómo se disfraza, hermanos? Como ángel de luz. Dice Pablo, así que no es maravilla si sus ministros, y sale cada ministro en la televisión, que con 5 minutos que usted lo escuche o menos, detecta la falsa doctrina, detecta la manipulación,
detecta el engaño y detecta la desviación doctrinal, pero muchos cristianos sinceros ahí están, bajo las enseñanzas que obviamente son falsas. Esta es una palabra fuerte, pero Isaías también les llama a los profetas falsos de su tiempo perros. ¿Quién me da la palabra? Premio, perros, bien fuerte. Mudos. Y hay otra palabra pegadito a esa. ¿Les ayudo? Somnolientos, dormidotes. Ya desperté a dos ahorita, pero no dos profetas falsos, dos hermanos que estaban dormidos en la predicación de acerca de los profetas falsos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Hay malos obreros? Está hablando de obreros del Señor, que pastorean, que son misioneros, que son evangelistas. En el mundo entero, ¿hay malos obreros? Cuidado con los malos obreros. No estamos hablando, algún día hablaremos de cómo detectarlos. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran en ese tiempo los mutiladores del cuerpo? Los que andaban observando quienes ya habían circuncidado a sus hijos o ellos mismos a una edad adulta, por supuesto enseñando que la circuncisión era necesaria enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. ¿Saben dónde está? No lo busquen, no estamos estudiando eso. En Hechos capítulo 5 está lo que predicaban. Escuchen, lo voy a decir. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y vino el concilio de Jerusalén. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo poner la circuncisión como requisito para salvación! Porque con todo respeto y con toda delicadeza, ¿qué haría el campo femenino entonces para salvarse? Siendo que la circuncisión obviamente era para el campo masculino. ¡Qué absurda enseñanza! Y sin embargo había quienes la creían. Hay un dicho que dice: siempre hay gente para todo. Por eso las sectas tienen mucho éxito, porque siempre hay gente para todo. Y es más, les advierto, espero que se oiga claramente porque hay un poco de eco. El hombre nace con una herencia espiritual muy triste por el pecado del hombre, por supuesto, que se llama naturaleza innata de perderse. El hombre tiene la tendencia, por eso algún texto dice: hay quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Conoce usted a gente que siempre va a estar en el lado equivocado? ¿Conoce usted a gente que siempre va a estar en el bando equivocado? En mi pastorado he conocido a muchos hermanos que esperan alguna habladuría por ahí para estar con ellos. Esperan un conato de crítica para estar. Sí, yo también me he dado cuenta, y yo también he visto esto, y yo también. Pero rapidito caen, en lugar de decir: hermanos, dejemos eso en las manos de Dios, o hablemos con la persona a que se está refiriendo y ayudémosla. Porque el hombre tiene una naturaleza innata de perderse. Por eso el error. Algunos de ustedes oyeron de un hombre hace muchos años, ya no tiene tanto éxito como antes, gracias a Dios, pero llamado Sun Myung Moon. Me alegra que no hayan oído mucho y me tengo que cuidar de los que sí lo oyeron. Sun Myung Moon, un coreano. ¿Saben cuál era su mensaje? Yo soy Jesús, yo soy el Mesías. Fíjense, su filosofía era: los jóvenes tienen que salir a vender ramos de flores
por $14 cada uno, y toda esa riqueza es para el varón de Dios llamado Sun Myung Moon. Doy gracias a Dios por Zola Levitt, Zola con Z, Zola Levitt, un tremendo hombre que escribió El lado oscuro de Sun Myung Moon. Tengo ese libro y lo leí y rebatió esas filosofías terribles, pero millones lo siguieron, y algunos, y la mayoría eran, cuidado, jóvenes. Yo conocí un hotel de él, del que él era propietario, un hotel en Montevideo, Uruguay, el hotel, el bronceado ese, no me acuerdo el nombre del hotel, mejor no lo digo por transmisión, pero ese quedé viendo al uruguayo, por eso. Él no es Sun Myung Moon, por supuesto. Pero yo conocí una de sus propiedades, un hotel de 14 niveles, con chapa de bronce, no sé cómo, pero se veía como de oro a lo lejos, obviamente no era de oro. El hombre tiene una naturaleza innata de perderse, así que tiene usted y yo, tenemos que cuidarnos de esa naturaleza. Por eso sí hay malos obreros. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo? En el 2. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión en el sentido espiritual, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahora dice, no teniendo confianza en la carne, en lo humano, entiéndase, en lo humano. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. A ver, lean conmigo el 4 y les explico algo rápido. ¿Qué dice, hermanos? Hay una palabra, un término muy mexicano que dice, si a esas... Eso, mexicano. ¿Cuántos términos tenemos, verdad? No te me achicopales. ¿Qué más? No te amilanes. Si buscas en el diccionario, no te amilanes, te va a decir el diccionario, dícese del individuo que con cualquier toy, con cualquier perrito de 1 kilo 800 gramos, se atemoriza, amilanar. No dice en ningún diccionario eso. Pero si a esas vamos, dice Pablo, versículo ¿qué? 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego da su currículum vitae. Luego da su currícula. Dice, circuncidado al 8º día. Algunos se pasaban del tiempo para circuncidar a su varón, pero él dice, yo fui circuncidado bajo la ley al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? El hijo menor de Jacob. Hebreo de hebreos, es decir, yo no soy de madre hebrea y padre griego, o padre griego y madre hebrea. Yo soy, mi papá fue judío y mi mamá fue judía, es lo que está diciendo. En cuanto a la ley, fariseo, la secta más rigurosa del judaísmo. En cuanto a celo, ¿quieren saber qué tan celoso era yo por mi religión? Perseguidor de la iglesia, al grado que yo encarcelaba, arrastraba a la gente. No está diciendo que era bien lo que hacía, está hablando de que era ¿qué? Celoso por su religión. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice que era? Irreprensible, guardaba los mandamientos como el joven rico, como Nicodemo. Pero, aquí viene la cresta de la ola. Pero, léalo conmigo, no se aguanten las ganas. ¿Qué dice el 7? Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia, otra vez, hasta ahí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Yo le pregunto, ¿cuál era su ganancia antes de conocer a Cristo? Mi religión, mis riquezas, mis ahorros, mis nombramientos, mis diplomas. No tengo nada en contra de logros humanos que son buenos y justos cuando se ha esforzado la persona.
Pero Pablo está diciendo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Les voy a mostrar unas cuantas cositas de Pablo, además de las que están escritas. Él era un políglota, hecho, y otra frase mexicana, hecho y derecho. Hablaba el latín, hablaba el griego clásico y el koiné, hablaba el hebreo, hablaba el arameo, hablaba el lenguaje licaónico y hablaba nuestro idioma, el español incipiente. Y si te dejas, otro más, hablaba como 7 idiomas. Era parte de su confiar, ¿qué dice? En la carne. 7 otra vez. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, o sea, estoy en lo dicho, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido, ¿cuánto? Todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, ¿qué se imaginó usted cuando leí basura? ¿Qué se imaginó? Dígame lo que se imaginó. Sé lo malo que no puede uno ir a 100 personas a la vez. A ver, ¿qué se imaginó alguien? Paco Velázquez, ¿qué te imaginaste cuando dije basura? Sí, pero como que portafolios tirados por ahí, no, ¿verdad? Sino que no me quites mi punto, ese es mi punto. Pero gracias. ¿Qué se imagina uno cuando dice la Biblia basura? 4 latas de atún vacías, con moscas, 20 bolsas de alimento especial llamado alimento chatarra. Ya iba a cometer el error. Papeles sucios, ¿qué más? Ya se metió con mi mensaje otra hermana y dijo algo podrido, y realmente la palabra hebrea es cosas podridas y estiércol. Esa es la palabra griega, dice el apóstol Pablo. Todo aquello que yo juzgaba que era, ¿qué? Lo más valioso para mí, ahora delante de Cristo. Imagínese cómo tenía que ver él a Cristo para que todo lo anterior pareciera basura. ¿En qué texto estamos? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, qué bonita palabra, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo murió decapitado por Cristo en Roma. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, estamos terminando con el 14, hermanos, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Por último, en esta mañana, lean conmigo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fuerte, por favor. Pero una cosa hago, ¿qué? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Cierre su Biblia y escúcheme la lectura otra vez, porque luego en unos minutos más, 2, 3, vamos a orar. Cierre su Biblia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Y qué palabra sigue? Olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta. Hay dos cosas sobresalientes aquí, solo dos. Uno, olvidando. Dos, extendiéndome. Una cosa es de control mental y la otra cosa es de control físico. Otra vez, de memoria. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Ahora, las dos palabras solas. Olvidando, extendiéndome. Por eso le pedí que orara. Le quiero hacer unas preguntas. ¿Ya olvidó todo lo malo que ha de haber quedado atrás? ¿Ya olvidó esa ofensa? ¿Ya olvidó el fracaso de cualquier naturaleza de alguno de sus familiares? ¿Ya olvidó el dolor que le causó a alguien en su familia por alguna ofensa? ¿Ya olvidó aquella pérdida? ¿Ya olvidó aquella crítica? ¿Ya olvidó aquel pecado o aquellos pecados en que vivió o cayó y que cada vez que lo recuerda viene el fardo de culpa otra vez en su mente y en su corazón, y con lo cual peso espiritual usted no puede correr con paciencia la carrera que tiene por delante? ¿Ya lo olvidó? Algo me dice que tenemos que trabajar con esa amnesia divina que el Señor es capaz de dar. Quiero que sepan que si no fuera por esa amnesia divina, es decir, cuando Dios te perdonó, ¿qué hizo con tus pecados y con los míos? ¿Qué hizo? Los olvidó, los echó ¿dónde? En el fondo del mar. Los alejó tan lejos que está el oriente del occidente, los cuales nunca se podrán unir. ¿Ya lo olvidó usted? ¿Ya olvidó sus propios pecados? ¿Qué está guardando en su corazón que le obstruye dar pasos agigantados? ¿Qué es lo que le está afectando de hace un minuto, de ayer, de hace un mes, de hace un año? De vez en cuando en mi propia vida se quieren levantar detalles y cosas que sucedieron en el campo de mi vida espiritual hace 50 años, hace 40 años, y son fantasmas que me quieren subyugar todavía y oprimir la mente y en el corazón. Pero Pablo, ¿qué dice? Grítelo conmigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, perdón que les pregunte esto, ¿qué cosa es atrás? Fuera de mi vista. Yo no puedo verme atrás. Yo no puedo ver mi nuca, mi cuello. ¿Se ha visto su cuello alguna vez? ¿Sí o no? Con dos espejos. El espejo vio su nuca porque era una reflexión. Pero usted nunca se ha visto su nuca. Cuando le pregunten, ¿se ha visto su cuello alguna vez? Conteste rápidamente, yo no. Con la ayuda de dos espejos, sí. Algo que debe estar fuera de nuestra vista. Si no fuera por esa capacidad de Dios de olvidar, estaríamos perdidos. ¿Sabe lo que dice Hebreos 8? No lo busque. No me acordaré más de sus pecados y de sus rebeliones. Cuando yo permito que el fantasma de mi pasado malo que yo haya tenido o usted aflore otra vez y me siento tan mal y voy a Dios y le digo, Señor, perdóname por haber hecho aquel pecado, y Dios le va a contestar. ¿Qué le va a contestar Dios? ¿A qué te refieres, hijito?
Señora, lo que me está lastimando que hice, yo no encuentro nada de eso. Todo quedó sobre la cruz. Desde el día que tú abriste tu corazón a mi hijo. Señor, ¿por qué me siento así? ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Una respuesta mexicana. Porque tú quieres sentirte así, pero yo te he perdonado. Ahí va algo muy delicado, no malo, delicado. Una pareja entrevistó a Josh McDowell, a Hal Lindsey, un escritor de un libro que se llama Liberación del planeta Tierra. Y le estaban comentando a él de un error en sus vidas, en su familia. Y él les explicó del perdón de Dios y de cómo todo quedó olvidado por Dios. Los rostros de ellos se iluminaron cuando se dieron cuenta que eran gente perdonada por Cristo y que Dios ya no les achacaba ese pecado. Y escuchen esto. Se fueron contentos, pero como a los 10 pasos los paró y les dijo: perdón, olvidé algo, decirles algo. Y se regresaron con rostros como quien les va a quitar algo que ya se les dio. Ya sabe cuál es ese rostro, ¿verdad? Y les dijo: olvidé decirles una cosa, que Dios ha perdonado en Cristo cada vez que eso llegara a suceder. Si no fuera por la muerte de Cristo, no podríamos acercarnos a Él cuando desgraciadamente repetimos nuestros errores y vamos con un corazón contrito y humillado. ¿Qué hallaremos delante de Dios? Perdón. Dice la Biblia: porque tú eres un Dios perdonador. No estamos hablando de las consecuencias que puedan venir de nuestros pecados, pero estamos hablando de un Dios que perdona y olvida, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa era una palabra de atletismo. Eso hablaba del estiramiento. ¿Han visto los corredores de 100 metros planos? Denme un nombre de un famoso corredor de 100 metros planos. El último, Bolt, de los voltios. ¿Cómo hacen los corredores cuando están a 2 metros de llegar a su meta? ¿Cómo hacen? ¿Van corriendo así? ¿Cómo van corriendo? Cuando ya los ves llegar a la meta, ¿cómo hacen de acá para arriba? Exacto. Y todos los músculos, cuando se ve en Phantom, en cámara lenta, se ven los bíceps apretarse, se ven los antebrazos, se ve el cachetote. Bueno, yo los tengo de por sí protuberantes. Pero va extendiendo la persona todo, incluso llegan a aventar. No mire más abajo, es aquí donde debe estar la mirada, por favor. El pecho, hasta todo se estiran, es un estiramiento completo. E incluso algunos se avientan en aquel tiempo para romper el hilo de grana cuando se usaban esos métodos. Y dice Pablo: extendiéndome a lo que está delante. Hermano, mire adelante. Amigo, mire adelante. Amén. Y olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Examine su corazón hoy. Inclinemos nuestro rostro, por favor.
Tengo una invitación corta esta mañana, una invitación breve. ¿Cuántos de ustedes, al leer este capítulo, la primera parte, que fue cuando la vimos, lo leímos detenidamente, después solo entresacamos 5 o 6 pedacitos? ¿Cuántos de ustedes, al leer esta porción, su corazón descansó sabiendo que hay cosas del pasado que son amenazas para nuestra vida y nadie se escapa? Si Cristo estuviera aquí físicamente y le tocara repetir Juan 8, donde le dijo a un grupo de hombres que querían apedrear a una persona: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Maravillosa porción. Y dice la palabra de Dios que, acusados por su conciencia, soltaban las piedras y se fueron yendo todos, desde los más grandes hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús, dice la Biblia, y la mujer que estaba en medio. Si Cristo estuviera aquí físicamente y dijera lo mismo, ¿cuántos soltaríamos las piedras y cuántos también saldríamos? ¿Qué estoy diciendo? Que todos tenemos algo en nuestro pasado que estamos permitiendo que nos moleste, que estamos permitiendo que nos esclavice, que estamos permitiendo que nos impida correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, especialmente en este bonito año que Dios ya nos permitió ver, 2016, donde hay tanta oportunidad para servir a Dios, para su familia, para sus logros, para su meta en cuanto a su salud, tantas metas preciosas, gozo, planes, sueños. Pero hay un enemigo que se quiere apoderar de nosotros por nuestro pasado, y es aquí donde entra Pablo diciendo: olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántos de ustedes que encontraron en este capítulo y en esta explicación de 1 hora, Dios ha tocado su corazón para decirte, hijo o hija, deja eso del pasado, suéltalo en mis manos completamente? Yo te ofrezco un futuro promisorio, te ofrezco un futuro victorioso, dicha y felicidad como solo yo la puedo dar, pero tienes que soltar como Pablo lo hizo, olvidando lo que queda atrás, y extiéndete a lo que está delante. Hoy es un buen día, si no me equivoco, hoy es el día 3 de este año nuevo, es un buen día para tomar una decisión bonita. Que no te confunda nadie. Hay quienes dicen, propósitos y decisiones, ¿para qué? Nunca las cumplimos a la perfección. Si lo vemos conforme a la ley, es cierto. Pero si logro todo enero tener una victoria contra algo, bendito sea Dios. Si logro enero y febrero y marzo lograrlo, bendito sea Dios. Es mejor un débil esfuerzo que el nulo. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decir, hermano, hay algo, pastor, hay algo que estoy soltando ahorita mismo en las manos del Señor? Hay algo que quiero dejar atrás. No se lo diga a nadie, no me lo diga a mí, Dios lo sabe de todos nosotros.
Pero es importante que tomes una decisión. La vida y el futuro se construyen por decisiones. No lo construyen los demás en nosotros. No es lo que otros hacen, es lo que yo decido con mi libre albedrío, con mi voluntad que Dios me dio. ¿Cuántos quieren decir, yo tengo algo en mi corazón que quiero poner en las manos de Dios? Y tengo algo para el futuro que quiero poner en las manos de Dios. No me diga qué es, pero dígame si lo está haciendo en su corazón. Levante su mano. Amén. Amén. Gracias a Dios. Puestos de pie, por favor. Consejos, instrucciones para fortalecer su discipulado.